Buenas noches con todos. Este es el grupo con los siguientes participantes: Óscar Omar García Coelho, Anthony Patricio Sánchez Pacheco, Edgar Rashid García Saavedra, Andy Nicolás García Lucas. Es la evaluación del primer parcial. Por acá tenemos el primer circuito. Una vez identificados los circuitos, lo que hemos hecho es el cálculo de resistencias equivalentes en paralelos. Las resistencias equivalentes comenzamos con la de R4 y R5 que se encontrarían en paralelo. Por acá tenemos una resistencia. Vamos con los ejercicios. Resistencia. Vamos primero con R4 por R5 sobre R4 más R5, que nos daría un total para calcular de 50 ohmios por 75 ohmios sobre 50 ohmios más 75 ohmios. Nos daría una respuesta de 3750 ohmios y en la parte de abajo sobre 125 ohmios, que nos daría un total, ya una vez sacado el resultado, de una resistencia equivalente de 30 ohmios. Por acá tenemos el ejercicio. Después vamos a sacar la resistencia equivalente de R6 y R7 que están en paralelo. Resistencia equivalente 2, que tenemos R6 por R7 sobre R6 más R7. Tenemos los siguientes datos: 330 ohmios por 50 ohmios sobre 330 ohmios más 50 ohmios, que nos daría un total de 16.500 ohmios sobre 380 ohmios. Una vez calculado y dividido, nos daría un total de 43.2 ohmios. Por acá está la representación del ejercicio. Después nos vamos con simplificación de resistencias en serie. Tenemos una resistencia equivalente de R3 en serie con resistencia equivalente 1 y la suma de resistencia 3. Procedemos. Resistencia 3 es igual a resistencia 3 más resistencia equivalente 1, que sería 200 ohmios más 30 ohmios, que nos daría una resistencia 3 de 230 ohmios. Seguimos. Resistencia equivalente 3 en serie con R2, que nos daría de la siguiente manera. Tenemos por aquí resistencia equivalente 4 es igual a resistencia equivalente 3 más resistencia equivalente 2. Tenemos por acá 230 más 43.42 ohmios, que sumados nos darían un total de 273.42 ohmios. Por acá seguimos. Resistencia equivalente de R2 en paralelo con resistencia equivalente 4 por resistencia equivalente 2 por resistencia equivalente 4. Entonces nos quedaría así la resistencia equivalente número 5. R2 por resistencia equivalente 4 sobre resistencia equivalente 2 más resistencia equivalente 4. Tenemos los siguientes datos: 1000 ohmios por 200.73 con 42 ohmios sobre 1000 ohmios más 273.42 ohmios. Este resultado nos da un aproximado ya simplificado de 27.3420 ohmios sobre 1273.42 ohmios, que nos daría a los 214.71 ohmios. Ahora vamos con la resistencia total del circuito en serie de R5. Resistencia, como ya habíamos visto, teníamos una resistencia total que sería igual a resistencia 1 más resistencia 5. 330 más 214.71, que sería igual a una resistencia total de toda la sumatoria de resistencias de 544.71 ohmios. Por acá tenemos la gráfica que sería del Proteus.
Cuando ya terminemos de explicar esto, nos iremos a explicarles mediante la gráfica en el programa Proteus. Continuamos. El cálculo de la corriente total utilizamos siempre, recordar que siempre tenemos que utilizar la ley de Ohm. Entonces nos quedaría ahí. Corriente total es igual a voltaje 1 sobre resistencia total. Es igual a 20 voltios sobre la sumatoria que ya habíamos quedado, 144.71 ohmios, que sería igual a 0.0367 amperios. Nos pedía también en este ejercicio que calculemos el voltaje de R1 en BR1. Entonces tenemos BR1 es igual a corriente total por resistencia 1, que sería 0.0367 amperios por 330 ohmios, que nos daría un valor de 12.11 voltios. El cálculo de la corriente de R5 y la intensidad de corriente en 5. Para encontrar la corriente total en R5 necesitamos determinar la corriente que pasa por la rama paralela de R5 y R4. Primero calculamos el voltaje a través de la combinación paralela de R2, R5 y después de el voltaje de la resistencia 5. Por acá tenemos voltaje de la resistencia 5 sería igual a corriente total por R5, que nos daría un valor de 0.036 amperios por 214.71 ohmios, que nos daría un voltaje de 789 voltios. Calculamos la corriente que pasa por la rama R3, R4 y R5 y la resistencia equivalente 3. Tenemos corriente equivalente en 3, que nos daría un valor de voltaje 23.045.67 voltios sobre resistencia equivalente 4, que tenemos 789 voltios sobre 273.42 ohmios, dándonos un valor de 0.0289 amperios. El voltaje a través de la combinación paralela de R4 y R5, que nos daría de un voltaje en resistencia 1 es de, veamos por acá, tenemos voltaje de resistencia 1, que sería igual a corriente en resistencia 3 por resistencia equivalente en 5, que sería igual a 0.0289 amperios por 30 ohmios, dándonos un valor de 0.87867 voltios. Y la corriente que pasa a través de R5, nos calculamos de corriente en R5, sería corriente que pasa por la resistencia 5. El voltaje tenemos por acá 45 sobre resistencia 5. Tenemos 0.867 voltios sobre 75 ohmios, que nos daría un resultado de 0.0116 amperios. Cálculo del voltaje de resistencia 7 con el voltaje en R7. Entonces, en el voltaje a través de la combinación paralela entre R6 y R7, que nos daría un voltaje en la resistencia 6 y 7, es de voltaje de 6 y 7 sería igual a corriente de 345 por resistencia equivalente 2, que sería un igual de 0.0289 amperios por 43.42 ohmios, dándonos un valor de 1.255 voltios. Y tenemos un voltaje en R7, un voltaje en la resistencia 7, que nos quedaría de esta manera. El voltaje de la resistencia 7 es igual a B67, que son la sumatoria de
la sumatoria de las resistencias, que quedaría 1.225 voltios. Por acá, este sería ya una vez terminado el ejercicio en Proteus. Por acá tenemos lo calculado que nos dio de resistencia total. Este cálculo es el primero que hacemos nosotros antes de simular en el Proteus. Nos quedaría como resistencia total de 544.71 ohmios, teniendo una corriente total de 0.0367 amperios, un voltaje en la resistencia 1 de 12.11 voltios, una corriente en R5 que teníamos de 0.0116 amperios y voltaje en R7 que nos daría a 1.255 voltios. En el simulado nos quedó en Proteus los siguientes datos: 544.71 ohmios, dándonos de que la sumatoria de resistencias estuvo bien calculada. Por acá tenemos lo que nos dio también de corriente total de 0.0367 amperios. Teníamos los mismos 12.11 voltios. Teníamos los 0.116 amperios. Y finalmente teníamos los 1.255 voltios. Este es con respecto al ejercicio número 1. Por acá tenemos el circuito número 2. Por acá teníamos que una resistencia total. Recordar que aquí, en esta parte del triángulo, nos tocó transformar de delta a estrella. Entonces nos quedaría así: resistencia A por resistencia B y resistencia C. Hicimos un cambio de delta a estrella. Nos quedó resistencia para transformar en R6 por ERAB menos RA7 y RCB por R8. Procedemos. Resistencia 7 en serie con R5 menos resistencia 5 y 7. Resistencia 5 y 7 en paralelo con R6, que nos quedaría en resistencia de 6, 5 y 7, una resistencia de 8 en resistencia 6, 5 y 7, menos una resistencia de 6, 5, 7 y 8, una resistencia en serie con resistencia en 6, 5, 7 y 8, igual a resistencia que teníamos de 2, 6, 5 y 7 y 8. Por acá tenemos resistencia 3 en paralelo con resistencia 2, 6, 5, 7 y 8. Y por acá nos quedaría en resistencia 2, 3, 6, 5 y 7 y 8. Entonces resistencia 1 y resistencia 4 nos daría que estaban en serie con resistencia 2, 6, 7 y 8. Tenemos una resistencia total de 9.8 ohmios. Vamos con la corriente total, usamos la ley de Ohm, que nos quedaría de esta siguiente forma: corriente total con voltaje 1 con resistencia total, que sería igual a 10 sobre 9.48, que teníamos un volar de 1.0 ohmios, amperios. Por acá tenemos voltaje en R1 en resistencia 1, que nos quedaría voltaje en resistencia 1. Vamos por acá. Dado que la resistencia 1 es de 2.7 ohmios y está al inicio del circuito, y la corriente total nos daría 1.5 miliamperios, entonces vamos por acá.
BR1 es igual a corriente total por R1, que nos quedaría 1.05 por 2.7, dándonos un valor de 285 voltios. Por acá tenemos un voltaje en el nodo BC, que nos quedaría un voltaje en BC, en el nodo BC. Entonces tenemos voltaje en resistencia 2 es igual a corriente total por resistencia 2, que nos quedaría 1.5 miliamperios por 2.2 ohmios. Entonces nos daría un valor de 231 voltios. Vamos por acá. Voltio B es igual a voltio fuente por BR1 por BR2. Nos quedaría 10 voltios menos 2.85 voltios menos 2.31, que sería igual a 4.84 voltios. Voltios en los nodos BC es igual a voltio en B menos el voltio en C, que sería igual el voltio en C, igual a voltio en B menos el voltio en BC. El voltio en BC quedaría igual a 0.77 voltios, voltio en BC, que nos quedaría en 4.84 menos 0.37, que sería igual a 447. Por acá tenemos voltio en BC, entonces nos quedaría voltio en B menos voltio en C, que sería igual a 484 voltios menos 4.47 voltios, dándonos un valor de 0.37 voltios en resistencia en 3. El voltaje que nos pedía en resistencia 3, ya una vez calculado, nos dio un valor de 2.20 voltios. Por acá tenemos. En el ejercicio nos pedía las siguientes operaciones. Nos quedaría así. Resistencia total 9.48 ohmios. Corriente total 1.05 miliamperios. Voltaje en R1 de 2.85 voltios. Voltaje en nodo BC de 0.37 voltios. Por acá teníamos también que nos pedía el voltaje en R3, que nos quedaría 2.20 ohmios. Finalmente tenemos el circuito número 3 por la parte de acá. Observamos claramente. Nos pedía la resistencia total. La resistencia total nos quedó con 40.14 ohmios. Nos pedía también que procedamos a sacar la corriente total, siempre utilizando la ley de Ohm, que nos dio 0.498 amperios. Por acá teníamos el voltaje de R1, que nos quedaría voltaje en R1, que sería corriente total por resistencia 1 a 0.498 por 20, que nos daría un total de 9.96 voltios. Una vez calculado esto, tenemos lo siguiente. Resistencia total calculado, que nos daba 40.14 ohmios. Corriente total de 0.498 amperios. Y esto sería en la parte de los ejercicios. Ahora nos vamos para el lado de acá. Por acá tenemos ya los ejercicios una vez hechos en Proteus. Recordar siempre que tenemos 7 resistencias en el primer circuito. Entonces así nos quedaría el circuito ya una vez terminado. Estas dos gráficas son solo del primer ejercicio, que nos pedía sacar las resistencias y el valor total. Una vez comprobado, nos resultó que sí estaba bien elaborado. Por acá tenemos el ejercicio número 2.